Y le quitamos esa condición, ¿no? De no regresar, ¿no? O lo mantenemos. ¿Cómo se hace? No. Sí, hay que. ¿Lo mantenemos? La opción de sí poder regresar, profe. Sí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Uno Ya, nunca ok. sabe, se ilumina último momento. A veces. Ya, ok. ¿Va a ser virtual? O sea, ¿hay que venir o es directo? Ah, buena pregunta. No, hay que venir. Ah, No, sí hay que venir, no. Lo que pasa es que ya ahí ya pecamos con la IA de repente, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Todo mi conocimiento sale de la biblioteca. Ah, está bien, está bien. Sí, por si acaso, hoy somos débiles, güey. pero Ojalá. en nuestra propia laptop o en un Bloomberg. Ah, ya, no, pueden traer su propio laptop. No. Si no van a ver. ¿Sí cansamos? No cansamos. No, cuando venimos todos no. No. Claro. Sí, avísenles a su compañera, por favor, no necesito que estén aquí. Traigan su propio laptop. Sí, porque cuando venimos todos no cansa. Ok. Listo, entonces. Seguimos, ¿no? Seguimos con tema de riesgo de crédito. La verdad que hay muchísimo más casuística. Hay temas de metodologías, ¿no? Hay, digamos, mucho más desarrollo en lo que es riesgo de crédito. Para el parcial, terminen de ver la norma, la ley de provisiones y clasificación del deudor. Entendámoslo bien el tema de la clasificación de riesgo, las garantías, ¿no? Eso suele ver. Vamos a hacer algunos ejercicios más también sobre esos puntos para que estemos más familiarizados para el examen final, ¿no? El examen final. No, la PC2, perdón, PC2. Estoy todavía con el tema de las elecciones, disculpen. Ok, entonces gestión de riesgo de crédito, paso a paso. Evaluación econométrica de las variables explicativas, ¿no? Entonces se trata de que nuestro modelo interno pueda identificar aquellas variables importantes, como la que vimos en Altman, ¿no? El tema de Altman, yo creo que para la PC2 también es más práctico hacerlo. Les voy a proporcionar un estado de situación financiera, un estado de resultados. Van a calcular ustedes los 5 ratios que piden y lo van a ponderar por los pesos. Al final le va a salir un resultado y ese resultado hay que interpretarlo. Si la empresa está en buena situación, entregamos el crédito. Si la empresa está en mala situación, rechazamos el crédito. Y si está dentro de ese rango que no se sabe si está bien o está mal, podemos entregarlo con algunas garantías. Muy bien. Entonces, el primer paso es la evaluación econométrica de las variables explicativas. El banco va a analizar los datos del comportamiento del cliente, por ejemplo, los pagos, el uso de líneas de crédito, ¿no? Qué tan comprometido está con el uso de las líneas de crédito, atrasos, ¿no? Los saldos pendientes, el uso de herramientas econométricas para ver las variables explican mejor el riesgo de impago. Ejemplo de variables explicativas. ¿Me puede dar una idea del comportamiento futuro del cliente si puedo detectar atrasos en pagos anteriores? Pagos fuera de fecha o un alto nivel de endeudamiento de parte del cliente. Tiene muchas tarjetas de crédito, tiene un hipotecario, tiene un vehicular, no tiene créditos de consumo. Un porcentaje del uso de su línea de crédito también. Si la línea de crédito está al tope, está copada, el cliente puede estar sobreendeudado. Frecuencia de pagos mínimos, ¿no? Cuando no nos alcanza a veces pagar la cuota completa, pues a veces optamos por pagar el mínimo. No es, digamos, lo recomendable, pero pagamos el mínimo para evitar alguna sanción. Y los cambios en los ingresos. También tiene que ver, ¿no? Hay clientes que tienen que sus ingresos son cíclicos. En algunos meses del año facturan más, generan más ingresos que en otros.
son, digamos, variables que tenemos que analizar, ¿no? O que más bien el modelo suele analizar y suele considerar, ¿no? Para el otorgamiento. Adelante, adelante, por favor, de un crédito. Otro modelo, asignación de puntuaciones, ¿no? Un scoring. Con resultados del modelo, el banco asigna un puntaje al cliente según su comportamiento reciente. Adelante, señor, adelante. Este modelo de scoring es como la clasificación de riesgo que nos proporciona las empresas calificadoras de riesgo, AAA, BBB, CCC, AAA+, AAA-, AA, ¿no? Es un scoring. Se establecen límites o puntos de corte que determinan la aplicación del crédito. Si el comportamiento es excelente, evidentemente se proporciona, se transfiere el dinero y se aprueba el crédito. Si el comportamiento del cliente se mantiene, no podemos ampliar el crédito. Si el comportamiento del cliente está deteriorándose, no significa un mayor riesgo, podemos reducir la línea de crédito del cliente. ¿Cómo está, señor? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Si el comportamiento del cliente se compromete, podemos cerrar las líneas de crédito. ¿Sí? Ejemplos prácticos para el uso de la línea sería una señal de alerta que accione la disminución del riesgo. Adelante, adelante, señor, ¿cómo está usted? Calidad de créditos. En cuanto a la calidad de créditos, no, en cuanto, digamos, a la calidad de créditos comerciales. El sistema financiero, entidad del sistema financiero, estas definiciones son bastante utilizadas, ¿no? Créditos vencidos, que llamamos finalmente créditos vencidos, son aquellos créditos que no han sido cancelados o amortizados por los obligados en la fecha de vencimiento. Aquellos créditos, ¿no?, cuyos contratos no se han cumplido, cuyos pagos no se han realizado, le llamamos créditos vencidos. El plazo para considerar la totalidad de créditos como vencidos es después de transcurrido 15 días calendario de la fecha de vencimiento del pago pactado para créditos comerciales y 30 días calendario para créditos a microempresas. Bueno, en la práctica es importante saber cuándo el crédito es vencido, porque muchas de las instituciones, una vez que el crédito es vencido, deciden resolver los contratos y deciden pasar las cobranzas al departamento legal, ¿no? Para el tema de embargos, para el tema de recuperación de los activos. Para el caso de sobregiros en las cuentas corrientes se considerará como crédito vencido a partir del día 31 del otorgamiento del sobregiro, independientemente del monto, y en el caso de las tarjetas de crédito se considerará como vencido de acuerdo a lo establecido por el tipo de crédito. ¿Sí? Esta definición en todo caso de manejo de créditos es importante saber, ¿no? Porque una vez que están vencidos, por lo general surge la parte judicial, ¿no? Las cobranzas a través del área legal. Ejecución de garantías, recuperación de activos, etc. Créditos de consumo. En el caso de los créditos vencidos de consumo, hipotecarios para vivienda y operaciones de arrendamiento financiero, se sigue un tratamiento escalonado. Después de los 30 días calendarios de no haber pagado en la fecha pactada, se considera vencida solo la porción no pagada, mientras que a partir de los 90 días calendario de vencido, se considera la totalidad de la deuda insoluble.
Como les decía, una vez que estos créditos caen vencido, entonces la gestión de estos créditos ya no es parte del área de créditos. La gestión de la gestión de cobranza pasa a manos, ¿no?, del área judicial, ejecutando garantías, solicitando medidas cautelares ante los jueces, embargo, recuperación de bienes, no adjudicación de bienes para el caso de arrendamientos financieros. La empresa, la IFI, ¿no?, que prestó el crédito en caso de recuperación de bienes, pues solicita una orden de captura, si es un vehículo, y empieza el proceso para, digamos, la venta de ese vehículo, ¿no?, la subasta, y poder recuperar parte del crédito. Los créditos en cobranza judicial son aquellos créditos donde ya se inició el proceso de cobranza judicial de su recuperación. La demanda de cobranza por la vía judicial deberá iniciarse dentro del plazo de 90 días calendarios de haberse registrado como crédito vencido. Y acá hay unos conceptos importantes también que se ve mucho, ¿no?, en el sistema financiero: la cartera trazada sobre las colocaciones brutas. Algunos indicadores importantes, ¿no? De hecho, la cartera es el principal activo de una institución financiera, ¿no? Y como se mide, se trata de hacerle seguimiento muy, digamos, estrecho, permanente, continuo sobre la situación de la cartera. Cartera trazada está constituida por los créditos vencidos que no han sido pagados, ¿no?, y los que se encuentran ya en cobranza judicial, los que ya están a cargo del departamento legal de la compañía. Y esto lo dividimos entre colocaciones brutas, el total de colocaciones, y obtenemos este indicador de cartera trazada sobre colocaciones brutas. Las colocaciones brutas es el crédito vigente, los reestructurados, los refinanciados. Hablamos un poquito la semana pasada de estos dos tipos de créditos, los vencidos y los que están en cobranza judicial. Otro indicador, las colocaciones de alto riesgo sobre las colocaciones brutas. Para esto definimos colocaciones de alto riesgo como los créditos vencidos, la cobranza judicial, refinanciada, reestructurada sobre colocaciones brutas. Cartera pesada. Probablemente lo hayamos escuchado con ese nombre, ¿no? ¿Qué es la cartera pesada? Es cartera deficiente más la cartera dudosa que ha sido provisionada, más la cartera que ha sido declarada en pérdida, que no la vamos a recuperar, sobre la cartera total, donde la cartera total se compone por aquella cartera que se encuentra en situación normal, aquella cartera que se encuentra con problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida, ¿sí? Y el grado de cobertura de cartera trazada. Esto estaba incluso en el informe de la SBS, ¿no? Grado de cobertura. Por lo general, el grado de cobertura del sistema financiero, para el caso de los bancos, están alrededor del 150%. Los bancos siempre provisionan más, ¿no?, que la cartera, los bancos siempre realizan mayores provisiones, ¿no?, que son muy conservadores con respecto a la cartera trazada. ¿Qué mide esto? Las provisiones de créditos. Eso que hemos visto con el tema de las tablas, ¿no? Tabla 1, la general, la específica. Eso es para realizar provisiones. Esa es la parte, digamos, las provisiones mínimas que yo debería hacer. Los bancos suelen adicionar mayores provisiones en caso suceda un evento de crisis, de modo que el patrimonio pueda hacerle frente a las pérdidas que se generan. Provisiones de crédito sobre cartera trazada, ese es el ratio de cobertura de cartera, ¿no? Actualmente está en más del 150%. Ok,
Y luego, ¿no? La clasificación del deudor ex post es después de haber colocado. Después de haber realizado la colocación, vamos a clasificar al deudor. Está determinada con base a su capacidad de pago. Variable que depende del flujo de fondos del deudor, ¿no? Análisis de distintos gaps, de distintas brechas, sus respectivos stress testing en base a factores de sensibilidad de su entorno y en las condiciones macro. El grado de cumplimiento de sus obligaciones también es otro concepto que utilizamos para clasificar al deudor, ¿no? El récord, la información que podemos obtener acerca, ¿no? En Infocor o las clasificaciones hechas por otras entidades financieras. En la clasificación del deudor se evalúan factores no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Sobre todo, hay deudores que, aún teniendo los recursos para poder pagar deudas, simplemente no lo hacen, ¿no? Entonces no existe voluntad para el cumplimiento de sus obligaciones. Clasificación del deudor. Debe considerarse también las clasificaciones y deudas con otras empresas del sistema financiero. La empresa del sistema financiero comparte las clasificaciones, lo informa a la SBS y a través de esa información podemos saber cómo nuestro cliente está clasificado en otras instituciones. Lo podemos clasificar por el patrimonio que posee, por la información de otros reguladores, clasificadoras privadas de riesgo, calidad de gestión, sistemas de información y garantías preferidas. En realidad, las instituciones financieras pues toman información de diversas fuentes, ¿no? Infocor, que reportan deudas pendientes, no solamente deudas financieras, ¿no? Con el sistema bancario, sino de repente también con servicios públicos, ¿no? Por el lado de centros educativos, ¿no? Etcétera. Incluso la Cámara de Comercio también cuando existe algún protesto de letras. Si un deudor tiene varios créditos en la misma empresa, entonces prima la categoría de mayor riesgo, ¿no? Esto es lo que hablamos de alineamiento interno. La empresa, la entidad financiera tiene varios productos con el deudor y en cada uno de los productos el cliente tiene diferente calificación. En algunos está al día, en algunos tienen atrasos, que lo califica como problemas potenciales o deficiente, deudoso, pérdida. La norma es muy conservadora, lo va a calificar siempre con el mayor riesgo. ¿Se acuerdan el límite? ¿Se acuerdan el límite? Alineamiento interno. ¿Cuál era el límite del alineamiento interno? Para poder considerarlo, ¿no? Tengo varias calificaciones, pero ¿cuál es el límite para el alineamiento interno? ¿No? 100 solcitos. ¿No? Si la deuda era menor a 100, pues no lo considero. 100 soles. ¿Sí? Y por otro lado, era el 1% de la deuda total hasta 15 UITs, más o menos. ¿Pero sí? ¿No se acuerdan? Chequen los límites. No, un ejercicio de alineamiento interno y uno de alineamiento externo va a venir. De todas maneras. ¿Sí? PS2, profesor. Claro, PS2. Y lo primero que hay que averiguar es que si están dentro de los límites, no, si están fuera de los límites no lo considero, pero si está dentro de los límites, entonces lo tengo que comparar con el resto. Bien, revísenlo. Yo sé que es amplia la norma, ¿no? Son 42
páginas medias pesadas. Pero revísenlo, por favor, sobre todo aquello que está marcado. Bien, clasificación del deudor de créditos comerciales, créditos MES, de consumo e hipotecario de vivienda. Está determinada en base a principalmente a su capacidad de pago medida en función de su grado de cumplimiento. Créditos comerciales, MES, consumo hipotecario, capacidad de pago. Las empresas del sistema financiero deben mantener permanentemente clasificados a sus deudores de la cartera de créditos comerciales de manera individual y de forma consolidada, ¿no?, que establece la ley, según lo establece la Ley General de la Resolución 808. En función a ello se hacen las provisiones. Todos los meses la empresa tiene que evaluar si esa clasificación del cliente ha cambiado. Si empeora la clasificación del cliente, la norma exige mayores provisiones. Si la clasificación del cliente mejora, pueden reducir tus provisiones. Y para una empresa del sistema financiero, reducir provisiones significa mayores utilidades, mayores dividendos que poder distribuir. Mejores indicadores. Bien, este es un resumen, ¿no?, de la clasificación crediticia de deudores de créditos para, digamos, los no minoristas, ¿no?, los grandes, los corporativos, gran empresa, mediana empresa. Situación normal, ¿no?, para aquellos deudores que cumplen puntualmente y no tienen ningún atraso, ¿no?, en sus pagos, y tienen una situación financiera sólida, no un buen flujo de caja. Con problemas potenciales, para aquellos que tienen atrasos ocasionales. No es común que los tengan, pero usualmente o frecuentemente tienen algunos atrasos. Y estos atrasos son hasta 60 días. Y el flujo de caja muestra algunas señales de deterioro. Deficiente para aquellos que tienen unas dificultades evidentes, ¿no? La empresa se está siendo comprometida con algunos de sus indicadores, están retrasados entre 61 y 120 días, la rentabilidad está cayendo rápidamente y situación dudoso ya representa un grave deterioro de la compañía. Ha pasado 121 días y la empresa aún no cancela sus obligaciones hasta 365 días. Los flujos de caja son golpeados, ¿no?, y la empresa empieza a vender activos para poder cumplir con sus obligaciones. Finalmente, pérdida, ¿no? La empresa está prácticamente en insolvencia o está quebrada. No ha pagado y sus atrasos son superiores a 365 días. No cubre ni sus costos, situación bastante crítica, ¿no? Ojo, este es un resumen que les puede ayudar para las grandes, medianas empresas, ¿no?, y las empresas corporativas, para las más grandes. Y para el otro grupo, para las empresas pequeñas, tiene un ligero cambio con respecto, ¿no? La categoría normal, acá, si eres pequeño, eres micro o crédito de consumo, te podrías atrasar hasta 8 días y seguirías dentro de la clasificación normal. Si estás dentro de este grupo de empresas más pequeñas, te podrías atrasar de 9 a 30 días y mantener tu clasificación con problemas potenciales. Pero ya vas dando las primeras señales de incumplimiento. Una situación deficiente para este grupo de pequeñas es cuando te has atrasado entre 31 y 60 días y ya el riesgo va creciendo. Finalmente, dudoso es de 60 a 120 días
alto riesgo de incumplimiento y pérdida más de 120 días, deuda casi incobrable. La probabilidad de cobranza es muy, pero muy baja. 120 días, ¿no? Acá, si quieres comparamos las fechas. Para el grupo de las pequeñas, con 120 días ya estás calificado como pérdida, mientras que para las grandes tiene que pasar 365 días para ser clasificado como pérdida. Y el último grupo son los hipotecarios. Por lo general, las personas que toman una hipoteca, la hipoteca tiene prioridad en los pagos, ¿no? Porque es tu vivienda. Probablemente el tema de alimentación esté dentro de esas prioridades, ¿no? Pero el pago de hipotecas también, ¿no? Dado que corres el riesgo de perder tu vivienda al tercer mes si no pagas las cuotas, ¿no? El banco va a recuperar el bien por la vía legal, va a hacer el remate del bien, va a cobrarse el crédito más gastos legales, comisiones, y si queda un remanente te lo va a devolver. Para el caso de hipotecas, puedes demorarte entre 0 y 30 días y estar en una situación normal, con problemas potenciales de 31 a 60, deficiente de 61 a 120, dudoso de 121 a 365 y más de 365 ya es pérdida. Por lo general no llegan acá, no llegan acá, el tercer mes ya el banco ejecuta. Listo. Y esto es el alineamiento que estábamos comentando hace un momento. La clasificación del deudor en dos o más empresas del sistema financiero a ese alineamiento externo, ¿no? Cuando tengo una persona, le he otorgado un crédito, pero esta persona tiene créditos en otras entidades financieras. La idea siempre será para el legislador llevarlo a la situación más riesgosa. ¿Por qué? Porque quiero ser conservador, porque quiero que las instituciones financieras apliquen mayores provisiones, ¿no? La norma es bastante conservadora, por eso en ambas situaciones, tanto en alineamiento interno como externo, tratamos de llevarlo a la posición más compleja para el deudor. En caso del deudor con deudas con dos o más empresas del sistema financiero que considere individualmente resulten con distintas calificaciones, el deudor será clasificado a la categoría de mayor riesgo, siempre mayor riesgo, que le haya sido asignada por cualquiera de las empresas cuyas acreencias representen más del 20%. En alineamiento externo es más sencillo porque yo tengo que verificar nada más que del total de acreencias, estas superen el 20%. Si superan el 20%, tengo que mirarla cómo lo ha clasificado. Normal, problemas potenciales, dudoso, deficiente, pérdida. Tengo que mirar siempre que esa institución financiera represente el 20% de la deuda total. Si no representa el 20% de la deuda total y está en dudoso, no la considero. ¿Sí? No te olvides, para el alineamiento externo, la única limitante es que tiene que superar el 20%. Si no supera el 20%, no la considero. A ese banco que calificó al cliente como dudoso, como pérdida, y tiene menos del 20%, no lo considero. Esto va a ir, de todas maneras, cheque primero los límites y después aplique las provisiones. Si no pasa el límite, no hacemos nada, no lo consideramos. Evaluamos las otras calificaciones de los otros bancos para ver cuál de ellas
es la más riesgosa. Y la norma me señala en el alineamiento externo que solo se permitirá, ¿no? Solo se permitirá un nivel de discrepancia con respecto a esta categoría. O sea, una vez ubicada la más riesgosa y que sea superior al 20% de la deuda total, entonces podría retroceder una categoría menos. ¿Sí? Lo alineamos a una categoría menos. Bueno, finalmente, como les decía, las provisiones son reservas contables. No es dinero en realidad que guardo, no es efectivo, no es que tenga más dinero en la bóveda.